Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Irma Jasso y estoy a cargo de servicios educativos del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Queremos agradecer su asistencia el día de hoy a nuestros ponentes de la charla de la creación del objeto. Esta es nuestra tercera charla y la estamos llevando a cabo de manera virtual. También les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Museo Artecont. Y también pueden visitar nuestra página MAC San Luis Potosí. Les comento que pronto podrán también escucharnos a través del podcast que estamos preparando y que pronto estaremos compartiendo con ustedes. Les quiero agradecer a los invitados del día de hoy, se los voy a presentar. La primera persona que tenemos es Susana Cruz. Ella es diseñadora industrial, egresada de la Facultad del Hábitat. Es fundadora y directora creativa en Buen Salvaje Diseño. Es un estudio dedicado al diseño y fabricación responsable de objetos contemporáneos. Ella ha sido galardonada por diversos premios de diseño nacionales e internacionales, tales como la Bienal Nacional de Diseño y Premio a Diseño. Nuestro siguiente invitado es César Orlando Robledo. Él es diseñador industrial, también titulado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el 2013, él fundaba el estudio de diseño Robledo y Ojeda. En el 2014, su trabajo es acreedor a reconocimientos de diseños locales y nacionales, tales como Dimueble, el Abierto Mexicano de Diseño, Design Week México y la Bienal Interior en Bélgica. En el 2016 funda Fold junto con Sadi Jiménez y Miguel Ojeda. Esta empresa está dedicada al diseño y venta de productos y este año funda la firma de diseño Giro con Jonathan Jiménez. Nuestro tercer invitado del día de hoy es Eduardo Ampacún. Él es candidato a doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en Ciencias del Hábitat con orientación terminal en Historia del Arte Mexicano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de formación en diseño industrial. Él ha cursado seminarios de fotografía. En el 2014 en el 2014 recibió la mención honorífica del Premio Manuel Ramos de Fotografía en el certamen 20 de noviembre y también fue becario del Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca para llevar a cabo el seminario de fotografía contemporáneo del Centro de la Imagen. Su obra fotográfica ha sido expuesta en diversas ciudades del país y en Estados Unidos. También ha publicado en diversas plataformas y revistas. Y por último, les presento a nuestro moderador del día de hoy, es el diseñador industrial Daniel González. Actualmente es el titular del área de museografía del Museo Federico Silva. Ha coordinado diversos proyectos de diseño, de fabricación y montaje para espacios públicos, industriales y comerciales, como en el Rodando Film Festival, BMW San Luis y oficinas corporativas, así como en proyectos multidisciplinarios que ha desarrollado aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual aplicada al diseño. Es cofundador de Café Vainilla, marca de indumentaria textil, y es actualmente colaborador del proyecto de la tienda MAC. Bienvenidos todos. Pues bienvenidos Hola, todos. estamos por iniciar esta charla de la creación del objeto. Estamos aquí con Susi, César y Eduardo Pacún, los cuales van a mostrar un poquito de su trabajo y nos van a compartir los trabajos por aquí por una presentación. A su vez, cada uno irá comentando cosas sobre los proyectos o algo que ellos quieran decir. Vamos a dar inicio a esta charla con la presentación de Susi. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, también. Ok, vamos a empezar entonces con la presentación. Y pues les voy a ir platicando primero tantito de mí. Ahí voy.
Bueno, yo soy Susana Cruz, diseñadora industrial, egresada por la Facultad del Hábitat en la UASLP. Como diseñadora aplico mis cualidades y las complemento con las ideologías que yo tengo para diseñar elementos que ayuden a resolver problemáticas dentro de la vida cotidiana para todo tipo de usuarios, desarrollando objetos y espacios que tanto su configuración como su fabricación sean responsables, accesibles y asequibles. Y este es mi proyecto que llevo trabajando los últimos 2 años. Se llama Buen Salvaje, Estudio de Diseño. En Buen Salvaje nos enfocamos tanto en el diseño como en la fabricación responsable de productos, mobiliario y decoración, en donde integramos el trabajo hecho a mano con el uso de las nuevas tecnologías. Y pues aquí les muestro un poquito de lo que nosotros desarrollamos en nuestro estudio. Este, por ejemplo, es un porta incienso. Y bueno, ahorita van a ir viendo un poco de cómo la configuración formal de nuestros diseños es muy minimalista. Son diseños donde se utilizan procesos de fabricación muy cortos, donde siempre estamos buscando que sean materiales tanto de la región como accesibles, como certificados. Esta es Luma, una lámpara de escritorio, hecha a la base de metal, y la pantalla es de bambú y tiene una plantita. Es esta es una jabonera fabricada en Fresno, todo el proceso es hecho a mano. Y pues, por ejemplo, en este diseño lo que buscábamos rescatar era, por ejemplo, el uso de los jabones que no traen empaque, ¿no? Era como, tratamos de ir buscando como unas nuevas soluciones para dejar de consumir lo que es plásticos, envolturas, y que tanto lo que nosotros propongamos sea un diseño que su vida sea larga y que pues el proceso y el material sea lo más responsable. Un objeto por sí solo no es nada. Quienes le dan todo el valor somos las personas. Esto es algo que yo creo que muchas veces como diseñadoras y diseñadores, pues le queremos dar todo el valor a un objeto, ¿no? Decir, es que esto te va a servir para tal y tal y tal, y va a hacer maravillas, y vas a cambiar el mundo con esto. Pero realmente, o sea, un objeto, o sea, sí podemos atribuirle mucho a un objeto, pero es muy importante siempre estar muy conscientes de que quienes le van a dar el uso y el valor y toda esta aportación son las personas, o sea, no tanto el objeto. Entonces es como estar muy conscientes de en qué sociedad vivimos, en qué contexto lo vamos a meter, para entonces poder ir previendo poquito cómo va a funcionar ese objeto cuando lo introduzcamos, ¿no? al usuario. Este es un proyecto muy bonito que desarrollamos con un canterero de escalerillas de San Luis Potosí. Y fue una serie de elementos que fuimos desarrollando, utilitarios, en donde hacíamos una mezcla de cantera negra y otros elementos. Por ejemplo, aquí tenemos a Lucho, que es un portavelas doble con una estructurita de metal. Y aquí tenemos a Licha, que es un organizador con un espejo. Como ven, les comentaba, o sea, la estética siempre es lo más simple posible, los elementos, los menos elementos que se pueda, y que siempre sea sobre todo muy funcional, ¿no? Que el proceso sea corto, que sean los elementos necesarios y funcionales siempre. Y pues con un diseño muy minimalista, muy contemporáneo.
Este es un proyecto que desarrollé es una casita de juegos para niñas y niños, en donde pues pensando en que hay muchos niños y muchas niñas con una cantidad enorme de juguetes y que, ¿qué pasaba, no? Después con estos juguetes, o sea, terminan en la basura, terminan botados, y era como buscar una solución a eso, ¿no? O sea, ok, tienes tu juguete, ¿qué va a pasar después con eso? Entonces, diseñé esta casita de juegos donde cuando el niño o la niña crecían, se sacaban los palitos de la casita y se podía armar un perchero. Y con la carpita de la casita se guardaba en una bolsita que tenía y como ven se puede ver aquí un cojincito. Entonces ya te daba otro uso al juguete y pues ya no terminaba botado, ¿no? O sea, ya podía ser para el cuarto del niño, de la niña, para la sala. Este es uno de los proyectos más bonitos con los que he trabajado. Se llama Buena Vida y es una regleta para la lectoescritura en el sistema Braille. Este fue mi proyecto de tesis. Fue un proyecto muy complejo, pero me dejó un gran aprendizaje y sobre todo, o sea, aprendí que es muy importante tomar siempre en cuenta la opinión de los usuarios para poder lograr algo que realmente vaya a funcionar. No nos podemos muchas veces nosotros como diseñadores sacarnos las cosas de la manga o querer imponer como nuestros propios gustos o lo que creemos que vaya a funcionar, nada más porque si no, es muy importante, creo, el involucrar siempre a la persona que va a utilizar los objetos que estemos diseñando. Aquí les hablo un poquito precisamente de eso. Por ejemplo, en este diseño, en todos los diseños, obviamente, se utiliza una metodología diferente en los que les he ido mostrando. En algunos, su principal es a veces cómo se comporta el material, en otros cómo trabaja el artesano, en otros cómo rescatar las propiedades de la piedra, pero en este caso en específico quise compartirles como la metodología con la que trabajé, que realmente era como era un trabajo de ambos, ¿no? Un trabajo tanto mío como del usuario, y pues era importante primero poder comprender el contexto en donde se iba a manejar el diseño que yo iba a crear, ¿no? Porque puedo proponer miles de cosas, pero a lo mejor no va a ser accesible, a lo mejor no se va a poder fabricar aquí en San Luis. Todos esos aspectos tenía que verlo. Entonces, por eso era importante primero poder conocer exactamente el contexto. Después, como diseñadora, ¿Le puedes regresar, por favor, Irma? Gracias. Después, como diseñadora, comprender el entorno de mi usuario, ¿no? Comprender qué cualidades tiene mi usuario, cómo se comporta. Yo trabajé en el Instituto IPACIDEVI, de aquí de San Luis Potosí, Instituto para Ciegos y Débiles Visuales. Y era importante poder comprender en qué situación se encuentra cada usuario. Había personas ciegas con deficiencia motriz, con parálisis cerebral, con muchas otras condiciones aunadas al hecho ya de por sí de ser personas ciegas. Entonces era importante esto, ¿no? Comprender, ok, tengo este contexto aquí en San Luis, estoy trabajando con esta persona, ahora tengo que comprender completamente la condición que tiene, estar observando constantemente y a su vez estar siempre en contacto con los usuarios y participando.
poder estar participando para que ellos me retroalimentaran. Entonces, este proyecto no tuvo ni una, ni dos, ni tres valoraciones por parte de los usuarios, tuvo muchísimos, para que realmente fuera un proyecto que pudiera ser funcional. Muchas veces yo iba al instituto con mi proyecto, con mi idea, y en mi mente era como de todo va a funcionar, todo está perfecto, pero al momento de llegar me topaba con cosas que en mi mente no había previsto, que mi mente normovisual no había previsto. Entonces me encontraba con cosas que ellos no podían, no sé, a lo mejor entender de dónde se abría la regleta, o no había nada que les indicara cómo se tomaba el punzón, y todas estas cosas que yo daba por hecho, por el hecho de ver, para estas personas no era pues la misma, igual de sencillo, ¿no? Entonces era donde siempre tenía que estar pues volviéndolo a valorar por ellos, a volver a hacer los cambios y así, ¿no? Este proyecto del que les platico ya ha sido galardonado en 4 ocasiones por la novena Bienal Nacional de Diseño. También obtuvo el premio a diseño, tuvo mención honorífica en Premio Diseño México y fue finalista en el Premio Clara Porcet 2019. Y aquí es un poquito de lo que trabajo en cuanto a interiorismo. He hecho diseños tanto para ludotecas, para habitaciones, para departamentos. Y pues siempre obviamente buscando que sean diseños responsables, donde sean muy accesibles para las personas que los van a utilizar, que sean asequibles, que pues sobre todo eso, ¿no? O sea, pensar siempre responsablemente en el diseño. Creo que si bien tenemos las herramientas para utilizarlas con un bien, pues está ya dentro de nuestras manos ofrecer de cajón eso a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Y pues bueno, esto fue un poquito de lo que yo trabajo, de lo que trabajamos en Buen Salvaje Estudio de Diseño. Y pues algo que me gustaría compartir es que a lo largo de mi trayectoria, de lo que he estado haciendo, siento que es muy importante dejar de como limitarnos a esta interacción con el usuario, ¿no? Como que dejar de deshumanizar esa parte, como que el usuario sea algo muy ajeno al diseño. Como un momento de regresar al usuario, a platicar con ellos, a verlos como personas, ¿no? Como amigos, como personas cercanas a nosotros y comenzar a platicar y a ver qué les pasa, qué les sucede, qué problemáticas tienen, cómo podemos abordarlas, no solamente como por toda esta parte estética y teórica, o sea, sino como personas que somos, como humanos que somos, poder comprender toda esta parte de qué realmente estamos necesitando, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, me ha causado mucho, me brinca mucho que veo que hay personas que no saben estar en su casa, o que las condiciones no son las adecuadas, o que los espacios, los muebles, o sea, se sienten incómodos, y cuando debería de ser, o sea, deberíamos de estar creando espacios accesibles para nosotros, cómodos, y no solamente para nosotros, o sea, también para las demás personas que lo necesitan, y que no todas las personas obviamente tienen esa accesibilidad a los productos de diseño. Entonces, ¿cómo nosotros como diseñadores, como diseñadoras podemos ir acercando
y aportando a eso, ¿no? Como a ese lado positivo, creo que, no sé, o sea, en estos momentos eso es lo que me ha dejado todo eso. Muchas gracias, Susi. Pues, ¿qué te parece si al final, para no entrar con comentarios o reflexiones, al final de los tres empezamos como a platicar, ahora sí, desde Ok. como para comparar puntos de vista? Ok. Sí, Sirve sí. que cada quien escuchamos a los demás y ya podemos generar una reflexión más interesante. ¿Parece? Claro que sí, sí, Bueno, por muchas supuesto. gracias, Susi. Vamos ahora con Eduardo. Nos va a mostrar algo de su trabajo y pues bueno, vamos a escuchar qué nos quiere decir. Creo que tu micrófono está apagado, Eduardo. Me dice que Listo, reinicie ¿ya me escuchan bien? listo. Ok. Miren, yo preparé un texto. Es un texto que presenté el año pasado en el Encuentro Internacional de Arte y Significación y me parece que pues puede hablar muy claramente, o en él hablo claramente de, para mí, qué es el proceso creativo, qué es el proceso de objetivar aquello que traemos en nuestro interior como humanos. Y voy a leerlo y mientras espero que Irma vaya pasando. Yo te digo diapositiva 1 y así nos vamos, ¿sí? Ok. El texto se llama Reflexiones en torno a la objetivación visual y su exploración a través del dispositivo fotográfico. Y dice así: frecuentemente, el estudio de la imagen es abordado desde una perspectiva émic, es decir, en ella se describe y analiza al objeto intentando descubrir el significado que los agentes involucrados le dan y cómo es que ellos lo explican. En cambio, en la perspectiva ética, la observación de los hechos está desprovista de cualquier intento de descubrir el significado que los agentes involucrados le dan. La preocupación principal recae entonces en saber si ambos modelos representan la forma en que piensa el otro, sin llegar a un consenso que permita sentar las bases para una teoría general de la cultura. Los enfoques interculturales, por su parte, concluyen que esta ambición es posible solo mediante un ejercicio hermenéutico de interpretación que requiere de comprensión y empatía, ambas categorías que pueden caer en la relativa contradicción. Cabe preguntarse, sin embargo, ¿qué tan profunda puede llegar a ser esta comprensión y empatía? Más cuando muchas de las veces se carece de un informante que refiera o señale su sentir con respecto al acto creativo y cómo es que generan las imágenes. Este puede ser el caso de los historiadores del arte que estudian las producciones plásticas prehispánicas, o bien de muchos arqueólogos que se ven tentados a interpretar las imágenes que desentierran. En mi caso, como artista visual e historiador del arte, me encuentro en una posición extraña, dado que las preguntas a partir de las cuales realizo mi producción autoral vienen de dos lugares distintos. Por un lado, el deseo y la pulsión por crear, rescatar imágenes que aparecen en mi mente como si fueran fantasmas o recuerdos. Por el otro, intentar explicar dichas imágenes como resultado de vivir en una época determinada, de estar inserto en una sociedad y por lo tanto tener una manera particular de ver y comprender el mundo, lo que Riegel definió como voluntad artística. Haría falta entonces dejar pasar el tiempo para poner las cosas en perspectiva y esbozar así una idea general de qué era lo que estaba ocurriendo conmigo. Por mi parte, desde temprana edad recuerdo tener una particular fascinación por las cosas del pasado remoto y las imágenes del cosmos. Particularmente recuerdo imágenes precisas del Apolo 11 en el espacio exterior, con un fondo lleno de estrellas en tonos rojizos. La imagen, de baja calidad, estaba impresa en un cartón por medio del cual se sujetaba una bolsa que contenía un juguete. Otra imagen muy precisa que recuerdo es una representación del Templo Mayor de México Tenochtitlan con una escalinata ensangrentada, que ahora se encuentra en la historia de las Indias de la Nueva España de Fray Diego Durán. No poseo realmente algún indicio de dónde se pudo haber gestado mi interés en dichos temas. Inclusive, más que una temática en especial, creo que el interés vino de las imágenes mismas, y no así de lo que histórica o científicamente podrían haber representado o significado. Eventualmente, mi atención se fue centrando casi exclusivamente en el arte indígena
y en una particular emoción que me propagaban los seres monstruosos que ahí encontraba. Las imágenes de arte indígena de la época precolombina han sido categorizadas como de contenido mágico, resultado del pensamiento mítico. Al respecto, el mito, de manera general, puede entenderse como un relato estabilizador del mundo y sus fenómenos. El mito ofrece una explicación sobre el origen de las cosas que acompañan al hombre y se construyen en decursos de muy larga duración. Según Alfredo López Austin, en el mito se narran eventos y sucesos que ocurrieron en otro tiempo. Se trata de un tiempo primordial, previo a la existencia del hombre. Es el tiempo de los dioses. Carlos Severi, por su parte, contempla a las imágenes indígenas como objetos de conocimiento, como artefactos que permiten desarrollar técnicas mnemónicas y transmitir el conocimiento de generación en generación. De esta manera, resulta necesario distinguir los medios con que una y otra objetivación estabilizan el conocimiento. Mientras que el mito oral requiere de una estructura tipo relato, con una introducción, nudo y desenlace, la imagen actúa como una presencia, como una totalidad plástica percibida en la inmediatez, cuyos recursos expresivos son de tipo icónico. Si bien muchas veces se les intente comparar bajo una perspectiva lingüística, hablando así de lenguajes visuales. En una de mis primeras series fotográficas, que es la que estamos viendo ahorita, me propuse explorar el tema de las deidades indígenas y su figuración de tal manera que tuvieran poco que ver con su antecedente visual original, ya que me molestaba el hecho de que siempre se las representara de la misma manera en que habían sido concebidas desde hace al menos 1500 años atrás, sin aportar nada nuevo al respecto. Intuitivamente, yo sabía que la mejor manera de mostrar lo que yo sentía era la esencia de estas deidades, debía ser la simplificación visual y la centralidad, así como emplear elementos que no hicieran referencias a una época determinada. El resultado fue una serie de imágenes en blanco y negro, con un fondo muy oscuro, donde la esencia o deidad se mostraba de manera individual, sin elementos extra. Me interesaba mostrarlas como una totalidad. Tiempo después, revisando las imágenes de la serie Hierofanías, pude identificar que muchas de las composiciones que había generado obedecían en el fondo a figuras geométricas básicas como el círculo, el cuadrado y el triángulo, que el efecto logrado con las luces y sombras incitaban a la contemplación, y que el formato que había elegido era el vertical, y que el mayor peso visual en las composiciones se situaba en el centro superior de la misma. En su análisis semiótico sobre 3 pinturas de Paul Klee, Félix Turleman reflexiona sobre las virtudes del formato y llega a considerarlo como un campo vacío solidario de una rejilla posicional invisible, de tipo rectangular, que resulta determinante para la instauración significante de un cuadro. Pasamos a la que sigue, por favor. La utilidad posicional es que permite enlazar entre sí los elementos de la composición plástica y ubicarlos locativamente, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, etc. Desde el punto de vista semiótico, el uso de dicho dispositivo topológico, carente de semantismo propio, resulta pertinente toda vez que permite la explotación de los efectos del sentido del código semisimbólico. Según Jenny Nazca, el campo de formato occidental corresponde siempre a un cuadrilátero o a un rectángulo, aunque la obra en cuestión posea un soporte con otra forma. La superficie objetiva del soporte material y la estructura invisible que lo informa no tienen el mismo estatuto de realidad. Al estar subordinado a la existencia de direcciones fundamentales del espacio para el sujeto y ser independiente de las propiedades geométricas del campo que lo informa, el formato corresponde al rectángulo invisible en el soporte material. Realizando un análisis comparativo a partir de la rejilla posicional de Turleman, entre una de mis imágenes y una fotografía de un altar, se puede determinar que la disposición de los elementos simbólicos importantes es idéntica, y puede no ser casual, sino que obedece a maneras de hacer que se van asimilando a lo largo del tiempo a través de la iconicidad de forma inconsciente y emergen al momento de generar las imágenes. Otro aspecto coincidente es el aislamiento de la entidad representada, cuyo espacio cercano generalmente está vacío. En esta etapa, realizaba bocetos de las imágenes que podrían integrar la serie. Producir era un trabajo sumamente metódico. La intuición corporal. Pasamos a la diapositiva 4. En un proyecto posterior, intitulado De fetiche de torture, quise invertir las sensaciones, volver contemplativa la imagen violenta e inquietante.
generar analogías visuales de elementos corporales, explorar visualmente el desmembramiento y el acto aberrante. En cierta medida, este proyecto detonó en mí la necesidad de explorar el cuerpo y sus posibilidades expresivas, con lo que surgió Mutatis Mutantis. Pasamos a la que sigue. En este proyecto, la metodología se volvió más inestable. El cuerpo requería más pulsión. Mi proceso creativo cambió y comencé a utilizar una bitácora en la cual registraba diariamente imágenes mentales que venían a mí inesperadamente en el proceso previo al sueño. La imagen rescatada a manera de un boceto rápido solamente era el punto de partida. Contar con todos los elementos pensados a mano me permitía desplazarme de la idea inicial, experimentar las materias y las texturas e interconectarme psicológicamente con ellas. Pasamos a la que sigue. Obtuve una cantidad importante de imágenes tomadas con exposición largas, de tonos rojizos e intensos, ubicadas en un ambiente oscuro, donde se entremezclaban la materia viva y la materia inerte, los fluidos y los gestos. La que sigue. El corpus fotográfico se constituyó de imágenes de contenido sexual, actitudes de poder, seres quiméricos y monstruosos y símbolos elaborados con partes corporales de otros seres vivos. La pulsión y la intuición de explorar la materia orgánica y el cuerpo vivo derivó en constructos visuales inquietantes en los que exploraba o en los que elaboraba de manera inconsciente modelos icónicos similares a los de las culturas primitivas. ¿Es acaso que podemos hablar de arquetipos visuales similares a los arquetipos junguianos que pasan de generación en generación como un activo intelectual de la colectividad? O, por el contrario, siguiendo a Warburg y Benjamin, podemos hablar del Lashneven o pervivencia. Este concepto, inscrito dentro de las ciencias del espíritu en el marco de un modelo no antropomórfico de la historia de la cultura, no se orientaba según el ritmo propio de las edades humanas, ni se proyectaba en estadios o etapas de desarrollo. Consideraba que los productos culturales estaban dotados de una vida y vitalidad propias. El retorno de ciertos elementos luego de su aparente olvido o circulación encubierta en formas de detalles en imágenes constituyen ejemplos de esta forma de expresión y forma de vida de algunos objetos y fuerzas presentes en la cultura. Pasamos a la que sigue. El cuerpo, el entorno y el paisaje. Por último, en el proyecto intitulado El Aliento, constituido por una serie de imágenes que capturé en diversos lugares, tanto en el país como en el extranjero, el peso del arquetipo visual volvió a manifestar su fuerza en mi acto generativo de imágenes. En dicho proyecto, pretendía alejarme un tanto de la metodología que venía utilizando en los proyectos anteriores. Si quieres, pasamos a la otra. Y decidí dejar el espacio cerrado del estudio y salir al exterior. Registrar aquello con lo que me encontraba y que llamaba mi atención. Finalmente, obtuve imágenes que presentaban paralelismos visuales importantes con respecto de aquellas que realicé años atrás, a pesar de que ahora el paisaje ocupaba un lugar relevante en mi trabajo. La que sigue. Sería inoportuno extraer conclusiones en este momento. La reflexión que quiero promover aquí, principalmente dirigida a aquellos que se inician en la producción artística, independientemente de su disciplina, tiene que ver con el lugar donde tienen origen las imágenes. Si efectivamente es en la individualidad o en la colectividad donde se gestan, o bien, si en efecto ellas obedecen a una dinámica y vitalidad propia. La que sigue, por favor. Y esa es mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Está muy interesante el trabajo. Es algo muy distinto a lo que estamos viendo ahora con los objetos. Y para continuar, vamos a seguir con César. Ok. Bueno, pues igual ya me presento. Mi nombre es César Robledo. Les voy a presentar, bueno, más bien les voy a platicar un poco acerca del proceso que yo tengo o tuve para crear un objeto. Esta idea de cómo se crea el objeto es como una idea, una pregunta que como que todo el mundo nos hacemos en algún punto. Y es algo en lo que también he pensado y creo que hasta hoy puedo decir que he encontrado como la manera el camino en la manera que he encontrado cómo yo hago objetos, ¿no? Entonces no les voy a contar tanto acerca de productos, les voy a contar un poco de esta pequeña historia en 3 pequeños ejemplos. El primero es acerca de cómo crear objetos. Pues como todo diseñador formado en la universidad,
nos enseñan a utilizar metodologías, ¿no? Y inherentemente el objeto tiene contexto, como mencionaba también Susi. Nos hacemos este montón de preguntas como qué no hay, qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, a quién beneficiamos, cuánto va a costar, cómo lo puedo producir, el impacto y todas las herramientas que involucra el desarrollo de un producto, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor, Irma? La pregunta aquí después viene, ¿cómo puedo hacer más con un producto? Esta fotografía me da bastante pena, pero ejemplifica algo que les voy a presentar al final. La cara que tengo ahí de niño, emocionado, es como lo que a mí me movió como a crear objetos también, como cómo utilizar la psicología en el diseño, cómo hacer que un objeto te mueva más que solamente cómo lo usas o para qué sirve. ¿Puedes cambiar el que sigue, por favor? Primero comencé a ver el diseño como una herramienta. Como todo diseñador, como les mencionaba, instruido, pues en el año 2013, ¿puedes cambiar, por favor, Irma? Este es un ejemplo de un proyecto que hice cuando estaba en la universidad. Esto fue cuando estaba en quinto semestre. Creo que aquí fue donde te podría decir que marcó la pauta o inició más bien mi carrera profesional en el diseño. Y bueno, ese mismo año, en el 2013, que fundé un estudio con uno de mis muy buenos amigos, Miguel Ojeda, llamado Robledo Ojeda Estudio. Ese mismo año, también nosotros empezamos a desarrollar una metodología de diseño, como muy sabios, ¿no? Muy sabios en el asunto. Empezamos a armar nuestra propia metodología, que era lo que utilizábamos cada que diseñábamos un objeto o cada que nos enfrentábamos a algo que ameritara utilizar el diseño como una herramienta. Del lado izquierdo está un fragmento de esta pequeña metodología, se llama el filtro creativo y como ven todo es bastante metodológico, ¿no? Es una línea recta donde un montón de cosas van sumando para al final terminar todo como el proyecto de la manera más holística posible, tomando en cuenta los inputs de todas las cosas o los pequeños valores que le van agregando al objeto. Por el lado derecho les presento a mis pequeños bocetos. Este producto fue donde me empezó a mover muchísimo la idea o más bien la tarea de esa entrega, era generar emociones. Y creo que eso es algo que marca muchísimo mi estilo como diseñador, tal vez. Me enfoqué en generar impacto. Mi palabra era impacto, era emoción con este objeto. Les cuento un poco rápido del producto. Para mí el reto era no solamente generar una emoción, sino generar asombro, llevar como esa emoción a un nivel más allá. O sea, que ves un objeto y de repente no entiendes cómo está construido hasta que le pones un segundo vistazo y ya te das cuenta de esos pequeños detalles. Este es un frutero, pues a la siguiente, Irma, por favor. Además de todos los valores, los factores que vemos como diseñadores, acerca de costo, aprovechamiento de material, estructura, estética, etc. Ese es el resultado. Es un frutero hecho de cantera, cantera potosina, y está sostenido en su vértice sobre otro triángulo encontrado y seccionado, hecho de vidrio o de acrílico transparente, lo cual a primera vista y sobre un fondo de color sólido, pareciera como si el frutero estuviera flotando. La siguiente imagen, por favor. Como ven, esto igual sigue siendo el trabajo de un diseñador estrictamente o estrechamente relacionado con su contexto, ¿no? La cantera potosina, un trabajo para escuela y específicamente para comunicar pues esta intención como producto. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Este producto creo que fue de los más gratificantes porque no solamente lo vi en el aula y lo vi conmigo mismo y con los amigos y personas que lo llegaron a ver. Este producto llegó a exponerse, más bien creo que fue de los primeros que se llegó a exponer de nuestro trabajo. Esta fotografía es de Generación Decode en el 2014. Este mismo producto se expuso en el Abierto Mexicano de Diseño del 2014 también. Y algo que estuvo bastante padre fue darse una vuelta ahí como incógnito, escuchar qué decían acerca del producto. Me gustó bastante que aunque era un producto o un ejercicio hecho en escuela, lograba eso, ¿no? De que la gente veía y le tomaba fotografías o de repente es como, ¿cómo está parado? Y hasta que se acercaba. Entonces fue como mi primer acercamiento en ver que el diseño no solamente se puede utilizar como una herramienta para comunicar. Puedes pasar al siguiente. El diseño también se puede utilizar como un lenguaje universal. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Este es otro ejercicio. Es una línea de productos que desarrollamos para una marca
ítalo-mexicana, llamada Not Waste. Y la idea era utilizar solamente estos dos materiales. Era caucho, hilo de caucho negro y OSB cortado en CNC. En este ejercicio en específico, trabajamos en equipo Miguel y yo, mucho este input también de utilizar lenguaje universal. Utilizamos como estas figuras, bueno, elementos figurativos como de una casa y de nuevo un poco sin querer soltar tanto el lugar donde vivimos, pues metiéndole como ese saborcito mexicano donde en las casas pues de repente tenemos los tendederos en el techo, se ve por ahí colgando las cosas, etcétera. Tratamos de tomar esa analogía y meterla en un objeto que o sea, esa analogía, tratar de meterla en un objeto que nos trajera la misma experiencia pero dentro del hogar. Se llama tendedero y es un revistero, básicamente es un elemento para almacenar tus cosas, como un tendedero sirve para almacenar tu ropa, que básicamente es como tú proyectas tu esencia. En este punto pones libretas, libros, accesorios, objetos, sirve para contener. ¿Puedes cambiar, por favor? Utilizamos mucho esta pequeña forma de casa, como también dar este símbolo universal de cobertura, que utilizan también en arquitectura. Las proporciones también sirven como para dar este mensaje, ¿no? Sirve para proteger, para contener. Este era mi ejercicio como para entender cómo un producto podía comunicar. Sin embargo, mi gato lo entendió de diferente manera, aunque el lenguaje y el mensaje seguía siendo el mismo. Ella lo entendió para contener, me contiene, es mi casa. Hasta el día de hoy, que está por allá atrás, es su casa. Ya no tiene tantas revistas porque le encanta jugar con las revistas y las revistas que tengo me gustan, no quiero que las destruya, pero aquí fue donde otro paso más, ¿no? Otro escalón que tuve que aprender como diseñador, donde sí puedes utilizar el diseño como una herramienta y como un lenguaje universal, pero ¿qué pasa cuando alguien que ni siquiera habla tu lenguaje o alguien que ni siquiera entiende por qué fue creado el objeto también lo entiende de una manera que no esperaba? ¿Puedes pasar, por favor? Entonces fue cuando traté de utilizar el diseño como el mensaje, en específico como el mensaje. Esto nos lleva ya a los próximos años. Esto es un ejemplo de cuando empezó la marca de Fold, por ahí del 2016, creo, en enero del 2016. Fue cuando pues, Miguel Ojeda y yo, que estábamos en el estudio de diseño, tocamos base con Sadi Jiménez, un arquitecto, y en todo este ejercicio salió esta línea de productos. Al él ser arquitecto y hacía muchos planos, tenía como estos elementos en su computadora. La primera vez que lo fuimos a visitar, nos llamó la atención muchísimo estos bloques, que son para ejemplificar en un plano pues, la escala, la proporción, etc. Decidimos combinar como lo bueno de ambos mundos, incluso hasta el diseño gráfico, para contar pequeñas historias con pequeños objetos. Me voy a enfocar muchísimo en esta línea de productos, porque en ese entonces, pues yo ya estaba en mi etapa de titulación, tenía todo el tiempo del mundo y me la pasaba diseñando ideas todo el tiempo con este ejemplo, ¿no? Tratar de utilizar el diseño como el mensaje, cómo puedo comunicar utilizándolo como herramienta y utilizando como un lenguaje universal. Un siguiente paso, por favor. Entonces, esto fue ya una fotografía del día que nosotros presentamos la marca. Y ver, además de gente que ve tu producto y los buenos comentarios, me enfoqué bastante, o bueno, recuerdo muchísimo las reacciones de las personas, cómo un objeto podía generar conversación, cómo un objeto podía generar cariño, o aprobación, disgusto, te podía hacer pensar, ¿no? O sea, cómo el objeto iba un poco más allá, simplemente por la parte de admirarse, o de ser admirado, de ser visto. En este camino de buscar el objeto como, bueno, el diseño de un objeto como el mensaje. ¿Puedes cambiar, por favor? Volvemos a esta imagen, ¿no? Esta es la emoción que yo, una de las emociones que yo trataba de capturar al momento de diseñar o de pensar en esa línea de objetos. Historia rápida, esta es una fotografía de la primera vez que yo vi un dinosaurio, bueno, no un dinosaurio vivo, sino los huesos de un dinosaurio. Como niño siempre como que me gustaba esta emoción de ver un reptil inmenso, además, pero sí, se volvía como de los juguetes favoritos de todos los niños. A mí me cautivaba muchísimo y creciendo pues, me gustó mucho la historia, la ciencia, etcétera. Entonces era como uno de mis sueños. Esta fue, yo creo, si no la primera, la segunda fotografía que me tomé en cuanto entré al Museo de Historia Natural de Estados Unidos, en Nueva York, y vi esto. Siguiente diapositiva. Esto. Un esqueleto de un ser inmenso que pasaba por muchísimo todo lo que yo me esperaba al ver pues los restos de estos animales tan impresionantes. Y la emoción de
de estar en ese momento era como algo que difícilmente llegas a poder pasar en un objeto, o un objeto te lo puede hacer sentir de nuevo. Eso fue como la parte en la que más, se podría decir, me clavé en diseñar o en utilizar el diseño como un mensaje, como un lenguaje universal, como una herramienta, o sea, cómo el diseño puede subir ese pequeño escalón más arriba y volverse algo más que solamente un objeto. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces el reto ya hacía en pasar esta emoción, pasar esto que yo estaba viendo con mis ojos a un objeto. ¿Puedes pasar? Este fue el resultado. Esto es parte de la línea de Skylines, es un librero. Digan, son elementos gráficos acomodados de cierta manera que está en dos planos. Esto es un librero. En el plano de atrás se encuentra la parte del dinosaurio, en la parte de enfrente como un montón de multitud de gente que lo está admirando, ¿no? Tratando de evocar esa sensación. Sí hace cierta analogía con de dónde viene la idea o de dónde nace, ya que este tipo de libreros se vende muchísimo en museos, o más bien lo tratamos de distribuir muchísimo más en museos que en cualquier otro lado, y además contiene como libros de historia o historias de ciencia ficción, cómics, etcétera. Contiene esta parte que te lleva a pensar o a estar en otro lado, ¿no? Simplemente leer algo, aprender algo, te puede hacer imaginarte en otro lado. ¿Puedes pasar, por favor, Irma? Aquí ven un poco de esa lista de objetos. Por arriba están como los skylines, que eran como pequeños retratos de nuestra mente, de espacios donde podías estar, que se volvían de cierta manera pequeños postales. ¿Puedes pasar, por favor? Y creo que en esta parte fue donde comprendí y siento que me falta muchísimo por diseñar y muchísimo por desarrollar, pero al menos en esta parte, en mi camino por utilizar el diseño de diferentes maneras, que no sean la típica metodológica o muy estrictamente en papel y con parámetros, siento yo que la parte más mágica de un objeto, o la cosa más increíble que yo he logrado con un objeto, es cuando estás viendo uno de estos objetos, por decir, en tu oficina. Puedes pasar, por favor, y te puede llevar a lugares en los que solamente has soñado o te traslada hacia tiempo, espacio, etc. Y esta es una de mis imágenes favoritas, ya que es el mismo servilletero funcionando como postal, pero en otro lado del mundo 100%. Y ese sería mi ejemplo. Muchas gracias, César. Pues mira, yo tengo aquí... ¡Oh, sí! Exacto. También tengo algo. Bueno, qué cool. No sé dónde está el de Susi, pero tengo uno para incienso también. Creo que estos objetos, o sea, también es algo como que me han gustado mucho su expresión. Solo me falta algo de Eduardo, de no tengo nada, pero muy padres sus proyectos. La verdad es que sí pasa esto que dices, ¿no? Que transmite como, es un referente, ¿no? Como un símbolo o un recuerdo o un deseo o algo, te transporta a un espacio, ¿no? Porque es muy icónico. Creo que es algo... Ah, mira, aquí está el otro. Este trae como otro tipo de emociones, ¿no? Porque pues es como se relaciona con el aroma. Entonces, como que el objeto se vuelve también un portador de una sensación como el olor. Y, o sea, en el caso de los inciensos, creo que también como que funciona, ¿no? Pues no es un objeto solo para ver ni para usar nada más, sino que también te transporta, te coloca en cierta emoción o te motiva a hacer cierta cosa, ¿no? O sea, cuando veo aquí digo, pues voy a ir a Nueva York, no quiero ir para allá, o lo estoy viendo aquí en el mes. Entonces, o ahí estuve, o no sé, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Bueno, mira, algo así como en común entre todos, pues puede ser... es que son tan diversas las posturas que cada uno está presentando. Lo voy a decir a la manera en lo que yo lo estoy percibiendo y ya ustedes pues podrán corregirme o hablar más acerca de para cambiar la idea. Pero, por ejemplo, me gusta mucho la parte que hablas de la psicología, del transportar y del comunicar, o sea, que el objeto se vuelva un mensaje que por sí solo habla y no necesita un traductor, ¿no? Como otro tipo de objetos que necesitan de algo para que te ayude a entenderlos. O sea, eso se me hace muy interesante, me he fijado que en sus productos tienen siempre como algún referente icónico como lo que decía Eduardo, ¿no? Que te hace, luego hace como
como que se emparenta con algún presignificado que tenemos, entonces se lo entiendes, porque ya hay algo preconcebido, como lo de esta de la casa, como esa cuestión de las ciudades, como, no sé, como que apelas a algún conocimiento que ya traemos de alguna experiencia y tu objeto lo sintetiza, ¿no? Y lo cambia de contexto, como hacerlo un servilletero. Una experiencia se transformó en un adorno para tu mesa y funciona para comer, ¿no? Entonces, como que está padre esa interpretación que haces de cómo lo resuelves a evocar estas emociones. De Susi, lo que me gustó mucho también es como esta parte de nunca perder de vista al ser humano. O sea, creo que ahora es una época en donde hasta las grandes marcas te hablan como persona. O sea, ahora, no sé, hasta Nike o cualquier marca te habla como si ellos fueran una persona. O sea, intentan bajarse al nivel de yo soy una persona que te estoy ofreciendo un producto para que tú te sientas mejor y puedas ser más feliz. Cuando creo que antes no se apreciaba mucho esta parte humana, era más como somos el gran emporio y tenemos ciertos clientes y hacemos lo mejor para nuestros productos para vender más. O sea, todo era muy, muy rígido. Creo que esa parte de ahora, estas generaciones que estamos ofreciendo servicios, ofreciendo productos, ofreciendo objetos, imágenes, sea también como esta parte de humano a humano. O sea, de yo soy alguien como tú, que tengo estas mismas necesidades y estoy generando una solución para que tú las puedas resolver. En lugar de yo genero un producto para venderlo, ¿no? Ver a las personas como clientes o solo como usuarios, sino creo que es algo indispensable vernos como sociedad, o sea, como humanos, porque entonces se logra la mayor empatía. O sea, al ponerte en los pies de la otra persona, al decir, bueno, como decías, hacerlo accesible, ¿no? A veces el diseño suele estar a veces sobrevaluado en precios y pues muy poco accesible para muchas personas. Y pues esto hace que mucha gente se prive de tener experiencias emocionales a través de objetos por no tener la capacidad económica. Entonces, si tú te pones en tus zapatos también y dices, pues yo quiero hacer que las personas también puedan sentir esto y lo voy a hacer accesible, pues también es como una parte de empatía, de poder transmitir estas emociones, ¿no? Que tú, pues que te gustaría que la demás gente disfrute. Creo que eso es algo que necesitamos, pues sí, hacer siempre, ¿no? Como tener empatía, desde lo que ofrecemos hasta cómo nos ponemos en la situación de alguien. Creo que este proyecto que hiciste del Instituto para Ciegos, pues es algo todavía más complejo, porque cómo te pones en la situación de alguien que es completamente diferente a ti, ¿no? Y entonces aquí o sea, sale una reflexión de cómo el diseñador también se transforma como en un condensador de información de diferentes puntos. O sea, viene del usuario, del contexto, de los materiales, de la técnica, de la necesidad, de la función. Y no es que el diseñador haga todo, porque él no sabe muchas cosas, pero se vuelve como un filtro, un condensador, lo integra y le empieza a dar forma. Pero es súper importante esa parte que mencionas de trabajar con, pues, quién lo va a usar al final, de compartir las experiencias, ya que a veces no sé, hay muchas cuestiones, muchos objetos que la misma persona que lo vaya a usar te está ayudando a diseñarlo, ¿no? O sea, a lo mejor él no tendrá las aptitudes de dibujar o de modelar o de maquilar, pero sí tiene o sea, ¿qué necesito? ¿Cómo se hace? ¿Cómo debe hacerse? ¿Cómo no debe hacerse? Y esto es algo que nosotros como diseñadores desconocemos muchas veces. Y esto es la importancia de tener el acercamiento, como lo mencionas, ¿no? Con el usuario, con la persona, con quien vaya a estar como cerca de él. Creo que eso me gusta mucho cómo lo trabajan. Desde la parte como que es más hacia el arte, creo que sería la parte de Eduardo, ¿no? Que es totalmente como algo, no lo podríamos llamar tal vez subjetivo porque creo que tu mensaje, el que estás mostrando, no es tan subjetivo, ya que creo que para varios representaría algo específico, ¿no? No es algo muy, o sea, que cada quien interprete una cosa, sino transmite cierta emoción, o sea, tiene una intención, tiene un mensaje. Aquí se me hace bien interesante la reflexión que hace de que si el objeto que tú estás generando es como si lo extrajeras con el inconsciente colectivo, o como si fuera un ente por sí solo, o como si tú le estuvieras dando un significado. Y bueno, o sea, pues cómo saberlo, ¿no? ¿Qué tal si es las tres? O sea, dentro de que ese objeto está por ahí y tú lo cachas y aterrizas la idea, es como bien,
sorprendente la comparativa que haces de la imagen circular que tienes con la imagen como de un altar, de un retablo, cómo se está, yo no sé si tú lo hiciste con la intención como de la composición del círculo estuviera en esa altura, en ese formato, con esas proporciones, o fue algo natural que tú dijiste, así se ve bien. Eso habla también de lo que dices, ¿no? De cómo inconscientemente uno se preconfigura a decir, es que esto aquí me resulta bien. Y de repente haces comparativas con otras civilizaciones, con otras culturas, con otros tiempos, y te das cuenta de que ellos también pensaron que ahí estaba bien. Entonces viene la pregunta, pues, ¿de dónde yo estoy pensando que está bien? No soy el único que piensa eso, ¿no? Sino cómo es algo que es atemporal. Y cómo estos símbolos, en parte geométricos, pero también hasta de texturas, ¿no? O sea, se ven las texturas, las luces, las formas. Es algo que traspasa, creo que hasta el tiempo y sigue comunicando algo que pudo haber sido 1000 años después o 1000 años antes y no importa, porque sigue transmitiendo un mensaje muy fuerte, ¿no? Eso como que se me hace muy padre esta analogía que haces, estas comparativas que haces, pues es como cómo tu imagen se convierte también en un objeto portador de un mensaje, en un referente, en un símbolo referente de alguna sensación. O sea, no sé, creo que hay constantes, ¿no? En las propuestas que están ustedes mencionando. Eh, bueno, no sé ustedes qué les gustaría como compartir, agregar, hacer énfasis en algo, reforzar algún punto que hayan tomado o dar algún consejo de cómo alguien implemente partes de las que ustedes utilizan para su desarrollo creativo. Creo que esto es importante, al menos como para retroalimentar, ¿no? O sea, yo puedo tener una metodología muy diferente a la tuya, a la de Susi, a la de Eduardo, a la de César, a cualquiera, ¿no? Pero creo que hay ciertos rasgos que a lo mejor nunca los habías pensado y ahora que lo ves aplicado en cierto proyecto, puedes pensar cómo aplicar esa parte en lo que tú estás haciendo para hacerlo más fructífero, como para hacerlo más variado, para hacer más empatía, o sea, de algo puede funcionar. Entonces, igual ahora que hay un público que también mucho es diseñador o muchos son artistas, ¿qué pueden ustedes pues ofrecer? Al final creo que estamos también aquí para compartir, ¿no? O sea, cada uno está compartiendo su proceso, su inspiración, su acercamiento, su experimentación, sus problemáticas. ¿Qué quisieran agregar o qué quisieran reflexionar, preguntar? No lo sé, ustedes pueden. Si quieren, vamos ahora de atrás para delante. Empezaríamos con César. ¿Pues yo? Ajá. Fíjate que a mí, siendo el último, pues me alcanzó a ver todas sus presentaciones y su trabajo que está increíble. Y con lo que me quedo tal vez sería con esta peculiaridad de que cada uno hemos tenido acercamientos a la sensibilidad, bueno, más bien, nuestro nivel de sensibilización o nuestro uso de la sensibilización ha sido como peculiar de cada quien. Si te fijas, por ejemplo, Susi lo utiliza mucho, muy metodológico y pensando hasta esa parte que mencionas, como desligándose del sí mismo y pensar en alguien más y meterse en los zapatos de alguien más y pensar, tratar de entender lo que esa persona ve, siente o se le dificulta, que se me hace a mí realmente increíble porque es algo que creo y espero ella nunca lo llegue a experimentar, pero tratar de simplemente imaginarte y colocarte en sus zapatos se me hace algo bastante increíble y está súper cool. En la parte de Eduardo, pues también, ¿no? Su parte de sensibilización y cómo retoma estos elementos y cómo él hasta menciona que de cierta manera utiliza el mismo ímpetu, el mismo input, su trabajo resulta casi de la misma intención que alguien hizo hace cientos o miles de años, simplemente él está utilizando herramientas de este siglo. Entonces, como esa parte que también mencionas es como rescatar su sensibilización tan fina, como tan precisa, como para poder rescatar esos elementos y poder armar algo nuevo, pero a la vez con mismos elementos que ya se han usado antes. Se me hace también muy increíble. Y en mi parte, pues, la sensibilización en como la búsqueda de romper la caja del diseño industrial, que utiliza tanto metodologías como herramientas, como intención, y tratar de darle ese pequeño plus a los objetos, utilizando pues psicología o no, cómo pues, se perciben los objetos. No, pues, muchas gracias. Creo que los micrófonos de Eduardo y Susi están apagados.
Creo que... El de Irma también, ¿Quieres creo. comentar algo, Eduardo? Ya funciona, sí, ¿verdad? Sí. Ya. Ok, pues principalmente reflexionar sobre lo que es el acto creativo. Em, no sé si a todos les di clase, pero yo también soy diseñador industrial y quizá hubiera sido bueno haber sacado mi portafolio de diseño industrial para, pues, para estar un poco más en sintonía, ¿no? Pero independientemente de eso, estamos en sintonía en cuanto a que los tres estamos objetivando, esa es la palabra, pues nuestro conocimiento y lo que sentimos, lo que percibimos, ¿no? Entonces, yo por lo general sigo dando clases en la Facultad del Hábitat y por lo general siempre me gusta pues, promover en los alumnos esta reflexión sobre pues, cuál es este lugar desde el que estamos creando, ¿no? Yo estoy usando una metodología artística, como bien dice Daniel, los caminos que uno sigue cuando está siguiendo estas metodologías artísticas tienden a ser un poco distintos porque no estamos, pues vaya, no estamos normados por tantas cosas como lo están los diseñadores industriales que deben de pensar de antemano ya casi cuando están conceptualizando el objeto ya pensaste qué maquinaria vas a emplear, ¿no? Para producirlo o qué materiales existen para darle salida a esta idea. Y en cambio en el acto creativo artístico, pues lo que se trata es principalmente rescatar estas imágenes, ¿no? Al final de cuentas, los diseñadores industriales también rescatan imágenes que están configurándose en su interior. Con mis alumnos, con las personas con las que dialogo, pues, que Mira, puedes hacer no se pausa. supediten tanto a las producciones que quiero rescatar. Esto lo activa, pues empiezo con dos imágenes, una de una navecita y una de un códice, ¿no? Uh-huh. Esto es por así decirlo, el punto de partida. Y la indagación está después en las otras imágenes, ¿no? Son cosas muy distintas, pero ese es mi punto de partida. Y en este caso, el trabajo de César, veo que es el punto de partida, es en sí la imagen del dinosaurio que le está trasladando icónicamente, sería la palabra en historia del arte, a un objeto de diseño industrial, tal cual, cortado en lámina, corte láser, bla, 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 con sus respectivos procesos. Lo que yo les quiero pues invitarlos es a acercarnos a otras metodologías de creación para ver qué otros resultados podemos tener. El sector industrial nos norma mucho nuestro acto creativo. Y eso yo sufrí, ¿no? ¿Qué fue esta normatividad que nos imponen y nos enseñan en la carrera de diseño industrial? Pero al lograrme ir hacia el ámbito creativo, artístico, pues obtengo resultados muy diferentes, ¿no? Que pueden incluso vincularse hasta miles de años atrás, ¿no? Con los arquetipos junguianos, como se menciona, ¿no? Entonces, yo con lo que hago con los alumnos, ¿no? Porque creo que por ahí está la universalidad que buscamos en el diseño, que a final de cuentas también los seres humanos hemos creado cosas, objetivado cosas, herramientas útiles o simplemente símbolos desde hace miles de años, ¿no? Entonces, yo lo que quiero reflexionar o los invito a reflexionar y los invito a visitar estas otras metodologías de creación para ver cómo se puede enriquecer pues el campo del diseño en México, ¿no? Entonces, creo que podrían salir otras cosas mucho más maravillosas, ¿no? Si nos vamos por estos caminos. Eso sería lo que yo tendría para mencionar o decir, ¿no? Sale. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Susi, ¿nos escuchas? Sí. Listo. ¿Tú algo que quisieras compartirnos o invitarnos al público en general? Sí, claro. Bueno, me gustó mucho el trabajo que con mis compañeros.
me gusta mucho eso que buscas, ¿no? Como ese nivel de asombro en tus diseños, ¿no? Como transmitir ese asombro que tú quieres, que tú sientes por transmitírselo a los usuarios. Eduardo me dijo, y es algo completamente expresivo. No, no encuentro las palabras adecuadas. Las sensaciones que tuve ahorita al ver las fotografías, que pues dentro de lo que yo hago y de lo que yo he ido reflexionando a lo de, pues sí, de mi proceso como diseñadora, es el diseñar y aportar cosas que realmente nos vayan a aportar algo y que vayan a solucionar algo y que vayan, y dónde van a terminar, ¿no? Como ir previendo más allá. Porque veo una cantidad en estos tiempos de productos, de cosas, de basura, te bombardean de tanta información que es para mí como importante regresar a la raíz, regresar a lo básico, regresar al autocuidado. Y entonces, a partir de eso, comenzar a proponer cosas, proponer a objetos que aparte de que te sirvan, te gusten, los disfrutes y después, ¿qué va a pasar con ellos, no? ¿Qué va a pasar cuando te aburras? ¿Qué va a pasar cuando ya no lo quieras? ¿Va a tener otro uso? ¿La vida del producto es larga? O sea, como toda esta reflexión en estos tiempos creo que es bueno, para mí es importante y pues es lo que me gustaría dejar como comentario. Bueno, muchas gracias, Susi. Pues, si hay alguna otra cosa que alguien quiera agregar, si no, pues no sé si por terminada esta charla. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, es último que dices de cómo sí bueno, lo dijo Eduardo y luego tú sí, estamos sí muy regidos los diseñadores como por reglas, normas, parámetros, todo, pero también es esto que dice Eduardo, o sea, la función de la contemplación es fundamental para el ser humano, ¿no? Y no muchas veces la tenemos en cuenta. Sí. O sea, el arte sirve para contemplarse, para reflexionar, para colocarse pues sí, en la reflexión un momento. Y a veces los objetos, como el tuyo, César, el del triángulo, o sea, de ahí parte de la contemplación de algo que parece imposible y así, eso está padre, ¿no? Cómo te invita también hacia eso. Creo que, bueno, solo ahorita porque lo mencionas, ¿no? De que nos regimos, sí es cierto. Creo que está bien también soltar un poquito eso y buscar otras herramientas para poder ser más creativo, porque sí nos frena mucho eso. Pues sí, ¿no? Hasta igual como como dicen, el vidrio con el que lo ves, la intención del diseñador de lograr una emoción, pero el vidrio con el que lo ve el espectador, que hasta se puede convertir como algo hasta escultórico. Ajá, sí, claro. Exacto, como que le cambia un poco el giro y dices, ok, sigue generando, pero a lo mejor genera otro tipo de cosas. Claro. Bueno, pues va a terminar esta charla, el tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo, su esfuerzo por estar aquí. Y bueno, pronto les voy a pasar el link para poderlo ver. Y también me parece muy interesante esta línea de procesos creativos diversos que tiene cada uno de ustedes y cómo es, al mismo tiempo, como dice Eduardo, muy diferente entre lo artístico y lo utilitario. Tienen muchísimas cosas en común, sin embargo. Bueno, pues entonces un abrazo fuerte a todos